Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que son aberraciones y en específico la OPD. Bueno, para una pequeña introducción vamos a hablar que el estudio de la córnea mediante instrumentos de proyección, en este caso pues topografías de reflexión mediante disco óptico de Plácido, supuso una revolución en el diagnóstico de tratamiento de las enfermedades corneales ya hace más de 3 décadas. Para estos estudios pues se necesita una serie de condiciones como lo que son una localización precisa de la pupila, algoritmos, para que se pueda dar una reconstrucción fiel de lo que es la superficie corneal y así poder obtener mapas de elevación con una precisión del orden en lo que son micras. La obtención de estos mapas de elevación permiten analizar las propiedades ópticas de la córnea y calcular sus aberraciones. Vamos a empezar hablando de lo que es frente de ondas total y corneales. Entonces, la calidad de un sistema óptico va a estar medido y visualizado de diferentes formas. Una, pues, es mediante el mapa en el plano pupilar, que va a estar llamado como el mapa aberrométrico. Este, pues, es un instrumento que va a permitir el análisis de lo que se va a llamar el aberrómetro. El mapa aberrométrico va a expresar lo que son las diferencias entre el frente de ondas del sistema óptico examinado y un frente de ondas esférico, o sea, un frente que no va a tener aberraciones. Los aberrómetros están utilizados en nuestro medio, ya que van a medir el frente de ondas que emergen totalmente del ojo a nivel del plano pupilar, y esto pues depende de la forma de las superficies corneales y cristalinas, de los índices refractivos de los medios dióptricos, del tamaño de la pupila y de la posición de la fóvea. Los aberrómetros corneales restringen lo que es el análisis de las aberraciones a la superficie corneal anterior, o sea, a los topógrafos, y las dos superficies corneales anterior y posterior, donde van a ser los tomógrafos. Si a las aberraciones totales se le van a sustraer o se van a quitar estas aberraciones corneales, se van a obtener lo que son las aberraciones internas, que van a provenir de lo que es del cristalino o el lente intraocular en los que ya fueron operados de cataratas, un lente intraocular. En el estudio de las aberraciones corneales, pues su importancia, debido a que es una gran parte de las aberraciones oculares, son fácilmente medibles, van a ser estables y no van a depender de la acomodación, y su medición pues no va a estar afectada por lo que es el tamaño pupilar. Vamos a hablar sobre lo que son el frente de ondas corneal y lo que es el OPD, que es la Optical Path Difference. El frente de ondas ocular total pues va a tener dos componentes, el componente corneal y los componentes internos, que son la cara posterior de la córnea y el cristalino. Estos componentes están compensados en el ojo de individuos jóvenes, dando lugar así a un frente de ondas total con menor aberración de cada uno de los componentes por separado. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen tenemos el frente de ondas total, donde se tiene el componente corneal y los componentes internos, que son la cara posterior de la córnea y lo que es el cristalino. El frente de ondas corneal pues va a representar la parte más importante de las ondas a nivel ocular total, ya que estas aberraciones suponen la parte mayoritaria de las aberraciones oculares, especialmente en pacientes que tengan queratocono o alguna cirugía refractiva. El concepto de una distancia óptica, o el OPL, es necesario para entender los frentes de ondas. Entonces, cuando la luz se propaga en un medio homogéneo, la distancia física recorrida por esta misma luz va a ser igual a la distancia óptica. Cuando esta luz se propaga en medios heterogéneos, sufre cambios en la longitud de onda en relación a lo que es el índice refractivo del medio que va a atravesar. Esta longitud de onda de la luz se va a cortar cuando atraviesa el medio acuoso comparado con lo que es el aire. Si se considera, o si nosotros pensamos como que la córnea es una superficie óptica ideal sin ningún tipo de aberración interna, este haz de rayos van a partir desde la fóvea formando un frente de ondas plano, o sea que no va a tener aberraciones al salir de la córnea, teniendo todos estos rayos la misma distancia óptica. Ahora, si la córnea está deformada, pues se va a originar un frente de ondas que va a ser desigual, y la diferencia con respecto al frente de ondas ideal se denomina el OPD.
Los rayos que van a partir de la fóvea y en la zona superior de la córnea, que van a ser examinadas por estos rayos, van a entrar en contacto con el aire antes y se van a adelantar al frente de onda, que es lo ideal. En esta zona inferior de los rayos van a seguir la trayectoria más larga de la córnea y por lo tanto pues se va a retrasar con respecto al frente de las ondas planas, va a haber una distorsión. Debido a pues que existe esta diferencia entre los índices de refracción entre el aire y la córnea, se puede establecer que por cada 3 micras de elevación por encima de la córnea ideal, pues se origina una diferencia de más 1 micras en el OPD y de menos 1 micras entre el frente de la onda corneal. Entonces, por ejemplo, en esta figura tenemos un ejemplo de la diferencia del frente de ondas originario en la córnea y un frente de ondas ideal, que es lo que nos va a definir el OPD. Pero pues en la córnea ideal vemos esa entrada o salida de la luz, las líneas a la fóvea van a estar paralelas, va a ser una superficie corneal estable. Si tenemos un queratocono, pues estas ondas se van a aberrar, va a haber una diferencia por estos aberrantes. Ahora bien, el OPD y el frente de ondas corneal pues van a ser idénticos en lo que es la magnitud, pero pues de signo contrario. A la hora de que vamos a evaluar estas aberrometrías corneales, es importante saber si la representación es en OPD, que es la mayoría de los instrumentos, o si es un frente de ondas corneales, ya que pues los signos y la escala de colores van a estar invertidos. Desde el punto de vista clínico es más fácil interpretar una OPD, ya que comparte escala de colores como lo que es el mapa altimétrico. En esta imagen o en este ejemplo tenemos un mapa altimétrico, tenemos un OPD y tenemos un wavefront corneal. Clínicamente es más fácil de interpretar el OPD, ya que comparte la escala de colores con lo que es el mapa altimétrico. Ahora bien, para poder nosotros analizar lo que son las aberraciones, tenemos que saber que necesitamos lo que son los polinomios de Zernike. Estos polinomios de Zernike son un conjunto infinito de funciones polinómicas. Estas son ortogonales en el círculo de radiounidad. Estos son útiles para poder representar los mapas del frente de onda en sistemas ópticos con aperturas circulares. Son varios instrumentos que van a utilizar o que van a tener distintas notaciones. Estos polinomios van a representar las formas que se van a denominar coeficientes y se van a identificar por dos índices, el NYM o NIM, donde se refiere a la orden y a la frecuencia. Los coeficientes con índices bajos van a representar formas sencillas con pocos picos y valles, mientras que los coeficientes con índices de altos van a representar superficies más complejas y van a reflejar mayor detalle. El frente de onda será pues la combinación lineal de los infinitos coeficientes de Zernike. En la práctica solo se analizan los coeficientes hasta el séptimo orden y se distribuyen en forma de pirámide. Por ejemplo, en esta imagen nos está demostrando o las aberraciones que se pueden representar como coeficientes de Zernike y se van a distribuir en la pirámide según el orden y la frecuencia. Entonces, tenemos en el orden 6 lo que es la aberración esférica secundaria, en el orden 5 la coma secundaria, el 4 la aberración esférica, el orden 3 es la coma, el 2 es el desenfoque de astigmatismo y el orden 1 pues es el tilt o la prisma. El orden 0 pues va a ser una constante. El orden 1 se denomina prisma o el tilt y tiene dos coeficientes. El orden 0 y 1 no afecta la calidad óptica y por lo tanto generalmente no se van a tomar en cuenta. El orden 2 tiene tres coeficientes, lo que es el astigmatismo, uno pues es el desenfoque y el otro es el único que puede ser estimado directamente por el topógrafo ya que necesita la longitud axial. Las aberraciones 1 y 2 se denominan de bajo orden y a partir del orden 3 son menos frecuentes y se denominan de alto orden. El orden 3 tiene 4 coeficientes, esta aberración denominada astigmatismo triangular o trifolio, y el de coma, que es el C7 y el C8.
El orden 4 presenta 5 coeficientes: el astigmatismo cuadrangular o cuadrafolio, el astigmatismo secundario y la aberración esférica. A partir del orden 5, pues se tiene menor repercusión óptica y solo se pueden considerar en lo que son casos especiales. Cada coeficiente se puede representar como un mapa tridimensional en el plano pupilar o con una serie de parámetros que permiten cuantificar numéricamente las diferencias con un frente de onda sin aberraciones. Estas medidas son el pico-valle, que es la distancia en micras entre el punto más alto y más bajo del mapa aberrométrico, y el RMS, que esto es importante, o error cuadrático, que es el sumatorio de las diferencias en cada punto entre el frente de ondas aberrado o el ideal. Estas diferencias se elevan al cuadrado y luego se calcula la raíz cuadrada para obtener valores absolutos y así poder evitar que las diferencias positivas y negativas se contrarresten. El RMS se mide en micras y está vinculado a un tamaño pupilar. Puede establecerse un valor de RMS para todos los coeficientes en conjunto, pero sin contar con el orden 0. El orden 1 y el desenfoque, que va a ser el RMS total, también puede calcularse por subgrupos de coeficiente como el comma-like o el spherical-like, o bien por coeficientes individuales. Con lo que son pupilas fotópicas, las aberraciones monocromáticas son poco importantes, siendo la difracción del factor que más degrada la calidad óptica. Entonces, con diámetros pupilares mesópicos, las aberraciones juegan un papel importante en la disminución de la calidad visual con valores elevados del RMS que representa frente a ondas más aberrantes. En paciente, este es un ejemplo de un paciente que ha sido intervenido de LASIK con examen de Excimer de primera generación. La OPD, pues aquí con un diámetro pupilar de 3 milímetros es normal, pero se evidencia una aberración esférico positiva creciente con diámetros de 5 y 7 milímetros. Entonces, los valores aberrométricos para la córnea normal, en esta literatura, en el 2003, se realizó un estudio de 1000 ojos de sujetos normales utilizando el topógrafo de CSO. Tras determinar los valores medios de las aberraciones corneales, se estableció como patológicos más de 3 desviaciones estándar de los valores promedio encontrados en esta población. Entonces aquí daban un ejemplo como lo que es la tabla 1, donde pues la aberración esférica se toma lo que es el de la coma, el alto orden, el de C10, C14, que es la suma del orden 4, el coma 6, el orden 6, el comma-like, que es una suma del orden 3, y el orden 5, así como también el orden 7. Entonces, todas estas mediciones lo vamos a tener dependiendo también de lo que es el diámetro pupilar, nos va a dar una media y dependiendo del resultado de cada paciente, pues se va valorando los resultados. Entonces, por ejemplo, en esta literatura o en otro estudio que ellos pudieron observar, es una muestra de ojos normales donde se obtienen valores de 0.48 para las aberraciones de alto orden, 0.28 para la aberración esférica, 0.25 para la aberración comática, y pues en esta pequeña tabla se puede tener alguna referencia de tipo de aberración normal. En este caso, pues estaría midiendo lo que es la RMS total, la RMS del astigmatismo, la aberración esférica, el coma del RMS, el spherical-like RMS y el comma-like RMS. ¿En qué que podemos utilizar esta aberrometría corneal? La córnea pues va a aportar la dioptría ocular de una aberración esférica. Si es positiva, de 0.28, un RMS con una pupila de 6 milímetros. Esta aberración está compensada en las personas jóvenes por la aberración esférica negativa del cristalino de menos 0.27. Con el envejecimiento, el cristalino disminuye su aberración esférica negativa, neutralizándose a los 40 años y positivizándose a los 60. Clásicamente, los lentes intraoculares utilizados en la cirugía de catarata presentan una aberración esférica positiva que, unida a la de la córnea fisiológica, va a causar una aberración esférica positiva total muy elevada, afectando pues así lo que es la calidad de la visión. Muchas gracias.